Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un videito más. Muchas gracias por acompañarme, de verdad estoy muy agradecida por todo el apoyo que he recibido de ustedes para el canal. Gracias a Dios estamos creciendo mucho y eso me da mucha alegría para seguir trayéndoles estos videitos y seguir esmerándome más y que les sigan gustando el contenido. Así que si no me conocen y todavía no me sigues, mi nombre es Karina, esto es Los Aromas de la Catrina y te invito a que por favor te suscribas, le des clic a la campanita para que te lleguen más rápido mis notificaciones, me sigas en mis redes sociales como Los Aromas de la Catrina, tanto en Instagram como en Facebook y pues vamos a comenzar con este videito que les traigo unos perfumitos muy lindos, un estreno de Essence que me mandó. Así que quédense, está muy linda. Comenzamos. Ok, pues como les decía, me mandaron tres perfumitos de Essence que la verdad son muy lindos. Yo no tenía el gusto de conocer uno de, bueno, la mayoría de ellos, pero hay uno que yo la verdad le tenía como que mucho miedo a esta fragancia, es de Tom Ford y se llama Champaca Absolute. Y es un perfume que tiene, la verdad yo le digo que tiene como que una hermosura profunda, vamos, que se tiene que usar este perfume para, la verdad es que poder percibirla. El olor de la champaca es una flor muy aromática, yo la siento un poquito dulzona, pero tiene un olor muy específico. A mí, tengo que decir la verdad, cuando me la sprayé la primera vez, se me hizo fuerte y extraña, pero conforme iba secando el perfume, la verdad es que se va convirtiendo en otra cosa muy linda. Este es un perfume ámbar floral del 2009 me parece. A pesar de que es un perfume unisex, la verdad es que en el secado se va sintiendo mucho más femenina. Yo la siento femenina totalmente. La usaría con ojos cerrados. Tiene una salida de coñac, que eso le hace como que un poquitito diferente. Sí se siente alicorada en un principio, pero la verdad es que en el secado se va este licor. Tiene por ahí también retama, es una como baya, no sé, que le da también como un olorcito un poquito verde, pero la verdad es que a las 2 horas este perfume se va convirtiendo en otra cosa, porque trae también por ahí, me parece que trae orquídea, parte de la champaca, trae jazmín, trae violeta. Es muy linda, ¿eh? De verdad, si no tienen la oportunidad de conocerla, chéquenlo. Es un perfume muy diferente floral y tiene mucha evolución el perfume. Es de estos perfumes que en un principio huele una cosa y al secado es otra y se va convirtiendo en unas dulces, en unas flores dulces muy aromáticas, muy lindas y muy deliciosas. Yo la verdad no me arrepiento de haberla checado. Al principio sí tiene una nota, yo creo que le llaman esto, es retama de los tintoreos. Esa retama es un poquitito fuerte en un principio y sí creo que como que ahí es medio extraña la nota en un principio, pero aguántenla unos 10 minutos y esto se empieza a convertir en otra cosa. Trae en la base, trae castaña confitada, trae vainilla, trae sándalo, trae ámbar. Entonces, a pesar de que trae la vainilla y el ámbar y sería un perfume muy dulce, la verdad a mí no me lo pareció tanto. No sé qué tanto lo usaría para primavera, verano. La voy a probar porque sí se me hace un perfume floral, pero un floral muy agradable. Yo creo que está un poquito versátil. Yo creo que la puedes usar en cualquier época del año y es una dulzura de perfume. Muy linda, la verdad es un floral muy diferente y es unisex, es del 2009, pero les digo, a pesar de que es unisex, yo la siento totalmente clavadita para que la use, bueno, se me hace femenina, ¿no? Pero cada quien
la usa conforme le va gustando. Y pues bueno, hasta aquí yo les dejo esa fragancia que de verdad me pareció muy muy linda y y un gran acierto de Sense. Vámonos con otra que, esta sí es nueva, nueva, nueva y me encantó. Anda con todo Sense, con los Mugler, con estos perfumes de Mugler. Y este es Ángel Nova y uff, de verdad, esta sí, qué cosa tan maravillosa y tan deliciosa. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿qué les digo? Pues es que la salida tiene frambuesa y lichi. Yo la traje hoy todo el día. Bueno, me la puse en la mañana y yo así me quería bañar con él. Me dio un rendimiento como de unas 5 horas, 6, bien, lo pude percibir bien. Después de esas 6 horas sentí que empezó a bajar la fragancia un poco. Trae una rosa ahí también que juega perfecto con, ya saben, pues con la frambuesa y el lichi. El lichi está, pero no es un lichi muy, muy arriba que tapa las demás notas. No, la verdad es que no. Está jugando siempre, siempre está presente, pero esta frambuesa también está muy, muy deliciosa. Trae Benyui, que es lo que lo hace un poquitito dulce, y trae el Aquila Wood, que ya les había mencionado. El Aquila Wood es como una fragancia que hizo la casa Givaudan y le da una profundidad como aceite un poquito pachuloso, amaderadoso. Es muy rico, es mucho más bajo que el pachuli, pero de verdad que sí le da un aroma muy, muy distinto a las fragancias. Y aquí la hace de verdad divina, 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 me encantó. Este es un ámbar floral también del 2017. Perdón, del 2020, perdón. Es muy linda. Si tienen oportunidad, bueno, yo sé que sí la van a pedir porque, bueno, es una divinidad. Mucha gente yo creo que sí la conoce. Y a mí me había gustado mucho el pasado, el que probamos el Ángel Mousse agua de perfume, pero este es una dulzura. Y está también muy versátil, tanto yo creo que para primavera, verano, otoño, invierno, porque trae ahí un dulzor también bastante marcadito. Y les digo que el Aquila Wood lo hace totalmente, totalmente distinto, diferente. Está muy linda. Me pareció un poquito como a híjole, de Mancera, Roses Vainilla, me parece. Sí, creo que sí. Un poquito se parece, solo que esta la sentí mucho más agradable, con un dulzor mucho más lindo, y esa rosa está como que mucho más bien manejado con los frutos. Me gustó mucho. También se las dejo por aquí, es otra de Sense. Otra que yo les había comentado en el tag, que si no lo han ido a ver, los invito a que lo busquen, el tag de Sense. Les había dicho que yo quería pedir Velvet Orchid. Perdón. Sí, Velvet Orchid, también es de Tom Ford. Y aquí está. Y es una divinidad, ¿eh? También me encantó. Esta sí yo me la pedí porque tenía muchas ganas de conocerla. Y son unas orquídeas, sí las siento mucho más marcadas, pero mucho más, como más agradables, porque tiene ahí un poquito de miel, trae ron, trae bergamota, un poquito cítrica. Yo la siento un poquitito, sí está nocturna para otoño-invierno, pero también se puede usar como para días templados, a lo mejor nublados, que esté un poco lluvioso o algo. Está apapachador el perfume, pero está muy, muy lindo. De verdad me encantó. Creo que trae también por ahí rosa, trae jacinto, trae aceite de rosas, porque sí se siente distinto la rosa aquí. Trae narciso, magnolia, flor de azar del naranjo, trae mucha flor blanca también, y eso me gusta mucho, que que juega mucho con estas notas de la mandarina y la miel y el ron, y trae vainilla, y trae mirra, y trae gamuza, y también se siente un poquito por ahí la gamusilla. Está muy lindo. Trae ládano, trae bálsamo del Perú. Es muy linda, ¿eh? Pero sí la siento, pues como Black Orchid. Es un
Digno Flanker de Tom Ford. Y es más, yo creo que esta es la que más me ha gustado de estos perfumes. Y miren que Black Orchid me gusta, pero me encantó. Y pues también, si tienen la oportunidad, pues pídanla para que la vayan checando. Ya casi se nos acaba el invierno, entonces pues para que tengan la oportunidad de probarla más tiempo. Y vámonos con el último. Este es de Caballero y es muy linda. De verdad que, híjole, no ha habido una de Caballero que me mande esencia y yo diga, ay no, como que esta no. Esta es Luna Rosa Carbón Prada. Aparte el nombre está como que muy coqueto para un perfume de Caballero. Y es un aroma acuático, yo lo siento bastante fresco, trae lavanda por ahí. Trae algo, se siente un poquitito especiada, porque también trae pimienta, pero le llaman tintura de tierra. Y sí, como que en el secado se siente un poquito, o sea, toda esa frescura que tiene esta loción, perfume, porque tiene por ahí notas acuáticas, notas metálicas. Toda esta limpieza que trae el perfume y la frescura de la lavanda y eso se vuelve muy, muy distinta. O sea, le da un aroma muy distinto por la tierra, así se siente la tierra en el perfume. Y esto es lo que le da la magia, de verdad. Trae carbón, que la verdad yo no le percibo una nota, no sé si sea humo o qué, pero yo mayormente la siento fresca, un poco especiada, jugando con el ambroxan, y trae por ahí pachuli también y la hace un poquito poderosa, pero está muy linda. Trae notas, no, si trae notas acuosas, pues sí, les había dicho que sí, yo lo sentí acuático, pues sí trae notas acuosas, trae lavanda, les había hecho tintura de tierra, es muy linda. La verdad es que también Sense en los de Caballero, híjole, está sacando unas cosas maravillosas y esta no es la excepción. Si tienen oportunidad, pues también chequenla, ahí está muy buena. Y pues fue todo, espero les haya gustado el video. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagan, a que me comenten si compran estos perfumitos y si les gustan o no. Y fue todo por el día de hoy. Así que mi nombre es Karina, esto fue Los Aromas de la Catrina y nos vemos para la próxima. Bye.